Eh, Hola Dani, te voy a enseñar a determinar la velocidad específica de consumo de oxígeno en un cultivo microbiano, ¿ya? Entonces, esta velocidad específica de consumo de oxígeno la vamos a denominar eh, QO2, ¿de acuerdo? Entonces, esta velocidad específica de consumo de oxígeno no va a ser nada más que la división entre la velocidad de consumo de oxígeno, que es Na, ¿sí? Dividido para la concentración de biomasa, X. Na tú ya lo determinaste, ¿no es cierto? Por las metodología que yo te enseñé anteriormente, ¿ya? La velocidad de consumo de oxígeno. Entonces, al hacer esta división, ¿no es cierto? Las unidades de Na van a ser, habíamos acordado que iban a ser milimoles de oxígeno sobre litro por hora, ¿sí? Pero esos milimoles de oxígeno sobre litro por hora tú las puedes convertir fácilmente a gramos de oxígeno sobre litro hora, ¿ya? Y la concentración de biomasa va a estar en qué unidades, en gramos de biomasa sobre litros. Entonces, al dividir Na dividido para X, simplificas unidades y te quedan las unidades de QO2 en horas a la -1. Esas van a ser las unidades, ¿sí? Fíjate aquí que Na, la velocidad de consumo de oxígeno del cultivo, va a ser constante, ¿sí? Vamos a suponer que va a ser constante durante el cultivo. Y lo único que no es constante aquí en un cultivo es X, ¿verdad? Que es la concentración de biomasa, que en un cultivo por lotes esa concentración de biomasa cambia durante el tiempo, ¿de acuerdo? Entonces eso te va a cambiar. Y al cambiar eso va a hacer que tú tengas distintos valores de QO2 en el tiempo de cultivo, de un cultivo por lote, ¿ya? Entonces lo que yo quiero que hagas es que vas a hacer en la misma cinética que vas a hacer en el bioreactor a 300 RPM y donde vas a determinar estas BTO. Tú quiero que igual me determines, aparte de la BTO, quiero que determines la QO2, ¿sí? La QO2 durante el tiempo de cultivo, ¿ya? Entonces, ¿cómo determinas QO2? Usando esta fórmula de acá, ¿sí? Nada más de acá. En donde tú tienes todo ya, tienes Na que calculaste y las X son estas X de acá, ¿sí? Es la concentración de biomasa que va aumentando, ¿no es cierto? En el tiempo, esas son las X. Por tanto, vas a tener claro que en tu cultivo determinar también la concentración de biomasa en gramos litro, ¿ya? Quiero que hagas determinaciones de QO2, o sea, de biomasa, tanto en fase de crecimiento exponencial como en algunos puntos durante la fase estacionaria, ¿ya? Entonces, eso es lo que quiero que hagas, Dani. Más o menos la tendencia va a ser esta, la que quizá tú veas, ¿sí? Al inicio del cultivo, la QO2 tiene valores muy altas y mientras va creciendo el microorganismo, esta velocidad de consumo de oxígeno, velocidad específica de consumo de oxígeno va disminuyendo, ¿ya? Hasta llegar a un mínimo por acá. Entonces, esta QO2 o este valor de QO2 es el máximo, la máxima QO2. Quiero que tú lo determines, digamos, qué valor va a tener esta QO2 máxima durante nuestro cultivo a 300 RPM, ¿de acuerdo? Entonces, básicamente es eso lo que quiero que hagas. Entonces, en resumen, lo que tienes que hacer es hacer dos cinéticas en bioreactor a 300 RPM. La primera, una cinética a 300 RPM que va a ser para obtener los valores de KLA y del Na, ¿sí? Entonces, a través de esa metodología que es cortar el suministro de aire y luego volverla a dar, ¿ya? Ese va a ser una primera cinética a 300 RPM. Y luego vas a repetir, vas a hacer otra cinética a 300 RPM, en donde, claro, vas a ir midiendo la concentración de biomasa en el tiempo y vas a ir leyendo la concentración de oxígeno en el tiempo también, ¿ya? Y con esa concentración de oxígeno vas a hacer esta gráfica de acá, ¿ya? Vas a hacer X versus tiempo y también vas a determinar QO2, cuál es la tendencia de QO2 en el tiempo y la tendencia de la BTO, de la velocidad de transferencia de oxígeno en el tiempo. Entonces, en resumen, son dos cinéticas que tienes que hacer a 300 RPM. ¿De acuerdo? Y eso básicamente sería, Dani, por el momento. Entonces vas a tener, yo pienso que esto puedes hacerlo durante el mes, quizá ya el mes de enero, estas cinéticas, porque no sé si te va a dar tiempo para hacer esto, ¿sí? Pero quizás durante el mes de enero puedes tener todos estos datos de la BTO y de la QO2, ¿sí?